presentas tú y todo Vale, genial, todo arreglado. vale, pues mi nombre es Moisés Benavente y a mí siempre me gusta, cuando hago ahí alguna introducción, pues describirme como un apasionado del ejercicio, porque algo que considero que es que me encanta y ha sido mi pasión desde pequeño, ha sido pues practicar mucho ejercicio, muchos deportes, y eso hizo que estudiase Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tuve la suerte de tener una tutora que me motivó a estudiar fisioterapia y o sea, a hacer la doble titulación, y es verdad que a raíz de tener una lesión en el cruzado, descubrí el mundo de la fisioterapia, tuve una perspectiva diferente y me ayuda mucho a hacer un poco lo que es mi día a día, que es dedicarme a hacer entrenamientos personales, a trabajar con personas de rendimiento y personas con patología. Y además, pues desde hace unos años, pues formación con NSCA o en diferentes congresos o actividades. O sea que, bueno, pues muy contento de lo que me dedico. Yo tengo que reconocer, Moisés, que para mí eres uno de los mejores entrenadores que conozco, porque no solo porque haces una parte de divulgación súper interesante donde muestras mucho tu trabajo y creo que es muy interesante, además lo explicas muy bien, sino Ujú. porque tienes mucha coherencia a la hora de planificar esos entrenamientos y sobre todo porque me llama mucho la atención que viniendo también del mundo de la fisioterapia, pues tomes la decisión y de utilizar más el ejercicio como un recuperador también, ¿no? Sí. Que como que pues a lo mejor unas terapias un poco más manuales, más pasivas y demás, ¿no? Que yo creo que es una tendencia también en este momento. Yo creo que ahora mismo empieza un poco el mundo de la fisioterapia a ver la importancia que tiene el ejercicio. Yo considero que tenemos que inculcar al paciente a que es parte activa del proceso, no puede ser una parte pasiva en la cual el fisioterapeuta le trata, le tiene en la camilla, le pone electroterapia y ya está, sino que lógicamente el paciente pues tendrá que hacer una serie de ejercicios, tareas, de querer informarse sobre qué es lo que le pasa, por qué motivos puede agravarse la sintomatología. Y yo como pues en la carrera hice las prácticas en hospital y en clínica y me di cuenta que no era lo que más me llenaba, he utilizado la fisioterapia pues como herramienta para tener un mayor conocimiento a la hora de utilizar los ejercicios. O sea que te agradezco la presentación y o sea, la introducción con lo del entrenamiento personal, y es que entiendo el entrenamiento personal como, bueno, pues que hay que tener unas diferentes habilidades y una muy importante es el transmitir a la persona por qué es tan importante todo lo que hacemos. Que tú ahora mismo en el centro ¿cómo se Joe llama? Fit, Joe Fit. Joe Fit en Madrid, sí. em, ¿Tú qué tienes más? ¿Gente que está más enfocada más al entrenamiento o más gente que está como recuperando sobre algún problema, alguna patología? Ahora mismo no es 50-50, pero casi igual 40 con personas con patología y 60% en los cuales una mejora de la condición física. Bueno, tengo también un grupo de alto rendimiento, digamos eso, un 40% igual patología, un 30% mejorar su condición física y generar hábitos saludables y un 30% personas de alto rendimiento. ¿Y más mujeres o hombres? También casi 50-50, ahora no te Ah, daría muy exacto, bien. yo creo que algún chico más, pero cada... Mira, fíjate que una curiosidad, y no sé si lo comentamos, es que al principio, pues igual por cómo igual o por mi manera de entender el entrenamiento de fuerza o cómo lo fomentaba o cómo hablaba de él, o tal vez porque no había el conocimiento que hay hoy en día, me resultaba más difícil entrenar con chicas, porque tal vez pues, o yo no me sabía explicar bien, o no sabía explicar la importancia que tenía el entrenamiento de fuerza, o las chicas no veían como ahora esa importancia que tiene, o veían que esa figura o ese tipo de entrenamiento no era para ellas. Ya. ¿Vale? O sea, yo estoy diciendo que yo empecé a hacer entrenamientos personales en 2009-2010. Sí, la verdad es que Entonces, ha habido un cambio claro, muy muy fuerte importante. en la forma de entender el entrenamiento y sobre todo cómo iba enfocado más a la mujer, que al final había un Claro, marketing pues un poco más de hacer unas pesitas y ya está y poco a es poco que pues ha ido cambiando. claro, fíjate que yo me llegaba a llevar las manos a la cabeza estando en un centro deportivo, en un gimnasio, y había una zona específica para mujeres, como delimitada, y era entrenamiento casi sin cargas, como muy color rosa, Ya, sin cargas, todo muy liviano, muy con tu cuerpo, muy funcional. ya. Y todo eso, pues al final es algo que tenemos que ir pues, explicando pues, todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, porque es importante que una mujer entre en la fuerza, porque es importante que tenga masa muscular. Pero como había esos miedos, yo muchas veces, muchas chicas con las cuales he empezado a trabajar, digamos que las primeras frases que me decían, o las frases que me decían en la entrevista inicial,
yo no quiero ponerme fuerte, yo no quiero estar grande, yo no quiero tener músculo. Y claro, yo digo, es que te voy a tener que explicar cómo es un poco una incoherencia el decir no quiero estar fuerte o no quiero tener músculo. Claro, Y- esas frases también son muy curiosas para poder explicar, porque es verdad que yo creo que todos los que estamos dentro del mundo del entrenamiento nos ha ocurrido claro, y las hemos tenido y posiblemente por eso, por un mensaje del fitness más venido del culturismo, ¿no? O del sí, CrossFit, ¿no? Porque sí, claro, mucha gente a lo mejor ve una imagen de una crossfitera y dice, es que yo no me quiero poner así. Y yo digo, pues es que esa mujer en concreto posiblemente a lo mejor entrena 3 4 horas al día y con unas fácil. cargas muy elevadas Y tiene unas condiciones perfectas para tener ese desarrollo muscular y esas y condiciones. lleva mucho tiempo y tiene un entrenamiento específico para eso. Pero tú fíjate que la importancia que nosotros vemos como profesionales de la salud en el músculo y esa Sí, frase de yo no quiero tener músculo, que realmente eso sería una frase que te llevaría a la enfermedad. claro. Pero está ahí en la sociedad, es decir, que incluso todavía sigue existiendo, es decir, que no lo podemos encontrar, que aunque es verdad que ha cambiado mucho, todo eso todavía existe porque yo creo que todavía hay muchos gimnasios con esa mentalidad wader, ¿no? De entrenamiento Sí, de culturismo sí. y bueno, yo creo que se va cambiando poquito a poco, Moisés. Yo creo que es un reto también que tenemos nosotros como profesionales. Sí, a ver, ya te digo que nosotros considero que una palabra que cada vez me gusta más es el tema de educador físico, porque, jolín, así como curiosidad, yo una de las primeras veces que hice una entrevista a un cliente, el cliente vino y me dijo que, imagínate, 40 años, sedentario, típica persona que dice, tengo un punto de inflexión y quiero empezar a entrenar, Sí. y en objetivos me dijo que quería ser como Arnold Schwarzenegger. Y claro, yo me quedé como un poco, digo, me reí y tal, digo, hombre, sí, tal, ojalá estuviésemos. Y me dijo, no, no, yo quiero tener este físico. Y claro, yo digo que muchas veces, tal vez por una mala información que se ha tenido, o porque nosotros no hemos llegado a tener esa capacidad para explicárselo a las personas, eso es imposible. Yo veo muchas personas que piensan que esto es como entrar en una tienda y elegir una camiseta o un Ya. pantalón. Es decir, yo quiero esas piernas, yo quiero esos abdominales, yo quiero esos brazos. Digo, es que es imposible, imposible que puedas tener el físico de una persona así. Con Ah, 40 años empezar a entrenar. Es imposible. Y yo soy el primero, si no has entrenado antes claro, tampoco, pues es no, difícil. no, Es a ver, difícil. claro, estamos hablando de ser uno de los referentes. Entonces, claro, un poco explicar las expectativas y la realidad y el proceso que va a llevar. Cuando a una Claro. persona así le explicas que, pues haciendo las cosas muy bien, pues va a ganar 4 o 5 kilos de masa muscular en un año, nos encontramos pues el hecho de que quiera confiar en tu trabajo o quiere irse con otra persona, que como tú bien expones muchas veces en redes sociales, que hay tanto, bueno, no sé si te llamar vendehumos, pero personas que sacan protocolos de 8 semanas y consigue estos brazos, Ya. o sea, hay como un entorno, A ver, ¿sabes? tú Que ya, favorece a tener esa idea errónea. claro, ya lo sabes. Si es que ahora mismo, y además con Instagram, tenemos el gran problema de que las referencias de fitness, de salud, pueden ser que no sean las más realistas del mundo, ¿sabes? Es decir, Sí, porque, claro, tú fíjate que cuando la gente se compara en las redes y quiere, a lo mejor te dicen Arnold Schwarzenegger, pero a lo mejor ahora mismo te muestran una imagen de una persona que lleva muchos años entrenando, que está haciendo CrossFit y demás, y claro, que también son cuerpos que están muy trabajados, que están con muchas horas dedicadas, con una alimentación muy cuidada, con una sí, mentalidad de esfuerzo muy cuidada, que se puede llegar, sí, pero que no sé si es la imagen de salud que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Es decir, ya. que a lo mejor ese es el mensaje que yo creo que puede estar fallando un poquito, ¿no? Y la pregunta que te hago es ¿por qué crees tú que está fallando ese mensaje? O sea, yo tengo mis ideas, pero ¿tú por qué crees que está fallando? A ver, o sea, digamos que al final esto es difícil de decir, justo este es el motivo por el cual se ha generado todo esto. Digamos que estamos en una sociedad que cada vez es más o que busca más la inmediatez. Queremos cosas que nos resulten pues, súper sencillas. O sea, cada vez yo creo que la capacidad de esfuerzo, esa cultura del esfuerzo, se está perdiendo y es mucho más fácil el llegar a las personas con un cierto digamos, desconocimiento en el ámbito del ejercicio físico, diciéndoles, consigue esto con este método revolucionario, consigue esto con esta máquina especial, consigue cualquier tipo de objetivo que tú crees que lo vas a alcanzar y encima con poco esfuerzo, en poco tiempo, etcétera,
Mm, Y al final lo que generamos es pues muchísima frustración, ya, porque hay mucha mentira al final en las redes sociales, o sea, es así. Entonces, claro, si yo no muestro todo lo que hay detrás, es decir, podemos ver personas con un físico estéticamente que según ciertos cánones pueda ser un físico que guste a mucha persona, porque tiene un porcentaje bajo de grasa, pero no sabes cómo está esa persona. Igual esa persona pues tiene problemas a nivel, hace una analítica y no está bien, o psicológicamente esa persona ha tenido que hacer una serie de, pues bueno, pues igual ha tenido que reducir su vida social o ha tenido diferentes cosas que le hacen no tener un completo estado de salud. Al final lo que decíamos de estado de salud no quiere decir un estado de bienestar físico, sino es la ausencia, o sea, al final es físico, sí. mental, no Sí, es la ausencia de enfermedad, es un completo estado físico, o sea, así lo reconoce la OMS, pero lo que pasa es que fíjate que es un planteamiento que no tiene mucha gente y que de hecho podría ser como muy criticado en ciertas partes del fitness, ¿no? Porque claro, bueno, pues el culto al cuerpo siempre ha estado, sigue estando, aunque a nosotros nos cueste mucho y nosotros estemos intentando vender también este mensaje de que no te preocupes porque no tengas un 4% de grasa, que eso claro. tampoco es lo mejor del mundo, no pasa nada si tienes un 13, un 15, un 17, o sea que es otro número también, que si nos vamos de la báscula nos vamos a la grasa y la gente dice, ya, pero es que cuando tienes más porcentaje de grasa ya se considera, ya, bueno, pero puedes tener ese porcentaje de grasa, tener una buena constitución muscular que funcione bien y mantenerte Ujú. en equilibrio independientemente de que puedas tener un poquito más elevado de lo que los estudios de investigación consideran normal que hayan Claro. visto en poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que seguir concienciando. Y quería, como hoy es el Día Mundial de la Actividad Física, y Mm. concretamente de la actividad física, me gustaría un poco que repitamos qué es actividad física, qué es deporte y qué es ¿Qué es ejercicio, ejercicio para que la físico? gente lo sepa. Vale. Sí, pues es que además me gusta porque Mario Redondo subió un día un vídeo haciendo la explicación de lo que es la definición de estos tres términos, Sí, porque sigue habiendo confusión, porque muchas veces sí. escuchamos que es súper importante hacer deporte. No, es que el deporte es bueno, aquella actividad que está reglada y que tiene, pues eso, una normativa, pues por ejemplo, como puede ser el fútbol, que van a jugar 11 contra 11 con una portería, con un tiempo limitado y con unas reglas. Mm, El ejercicio físico es, pues, es aquello que está programado de una determinada manera, que quiere encontrar un objetivo y que sabemos perfectamente delimitar esa estructura, y al final la actividad física es cualquier actividad que conlleve pues, movimiento del cuerpo y que puede ser, o sea, que tenga una finalidad que no sea deportiva o que no esté programada. O sea, puedes hacer actividad y sea simplemente hacer tareas en casa, salir a pasear, bailar, moverte, lo que sea. cualquier cosilla que gaste más energía de la necesaria para mantenerte vivo, simplemente. Exacto. Entonces, eso está muy bien. Voy a poner un momentito una plantilla que tú, aunque no la vayas a ver, pero en Sí, en el el Twitch directo sale. se va a ver, que es Sí. para que lo veáis, por si queréis tenerlo, ¿vale? Actividad física es cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos esqueléticos que produce un gasto de energía adicional al que nuestro organismo necesita para mantener las funciones vitales. Como ha dicho otra vez, lo repetimos para que quede claro, el ejercicio es cuando se planifica, se organiza y se repite con un objetivo de mantener la forma física y a eso le llamamos ejercicio. Y el deporte, pues normalmente está reglado, tiene unas reglas, normalmente suele haber también competición y lo que intentamos de alguna manera es unir o mezclar ambas para generar salud. Pero todas tienen sus riesgos. De hecho, el deporte tiene sus riesgos. Entre ellos están las lesiones deportivas y sobre todo si no estás preparado. Pero tiene grandes beneficios también. Entonces, Sí, ¿cómo crees tú? Ahora la siguiente pregunta que te haría Moisés es, una vez que ya hemos dividido entre actividad física, que eso es ese movimiento diario que hacemos, el ejercicio que puede ser esas actividades que hacemos en gimnasios, en bailes, en pole dance, en no sé qué, y el deporte que puede ser pues las actividades municipales o las competiciones que hacemos de bici o de carreras populares, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podría ser una estructura adecuada en una persona que comienza? Vamos a lo mejor a hacer lo que
más nos suele llegar, que son gente que todavía no ha empezado, que lleva muchos años sedentario. ¿Cómo podría ser Vale, una buena estructura para ti? vale, pues creo, y además lo comentasteis ayer en el directo con los compañeros de FISAC, que algo que hemos podido sacar en conclusión en este año con el COVID es que aunque entrenemos, o sea, aunque hagamos ejercicio físico, yo por ejemplo durante los 3 meses que fue el confinamiento tenía casi un mini gimnasio montado en casa y entrenamos a diario, Mm, el hecho de pasar tantas horas sentado o tumbado o sea, delimitaba o condicionaba mi condición física. Entonces, algo que para mí ha sido un punto de inflexión también con esta pandemia ha sido la importancia que tiene la actividad física, es decir, moverse más. Entonces, cualquier persona con la cual empiezo a trabajar, les hablo lógicamente de la importancia que tiene el ejercicio físico, el tener una estructura en la cual le voy a ayudar a mejorar sus niveles de fuerza, su composición corporal, principalmente los niveles de fuerza y luego ya irá bien mejorando también la composición corporal, pero les hablo o les hago muchísimo hincapié de la importancia que tiene ser físicamente más activos y les mm, doy estrategias o les doy herramientas para que mejoren ese volumen de actividad física. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen y dicen, oye, voy a entrenar contigo 1 o 2 veces a la semana. Vale, perfecto. Pero tal vez no vengan ningún día más al gimnasio o no entrenen, no hagan ejercicio físico ningún día más. O tal vez cuando vengan el ejercicio lo hagan a una intensidad mucho más baja de la que hacen contigo. claro. Y es que el resto del tiempo son personas totalmente sedentarias. Entonces, yo muchas veces les digo, mira, vamos a sentarnos, o sea, bueno, vamos a sentarnos, no, vamos a estar aquí de pie o moviéndonos y vamos a analizar tu día. Imagínate, un día tipo, te levantas, perfecto, desayunas y estás ahí sentado viendo la tele, vale, te vas a la oficina o incluso ahora con el teletrabajo estás sentado hasta la hora de comer, ¿verdad? Mm, Sí, vale, y hay veces que comes delante del ordenador porque tienes que hacer alguna cosa o comes delante de la televisión, sí, perfecto, y luego vuelves a currar, ¿no? Estás sentado, sí, vale, y luego entrenas 1 hora, sí, entreno 1 hora, vale, perfecto, y luego llegas a casa, cenas o te vas a tomar algo con tus amigos, si se puede, y luego te vas a dormir. Entonces, calcula que tu posición es sentado o tumbado 22 horas al día. 1 hora de ejercicio y 1 hora, con suerte, que te muevas de un lado a otro. mm. ¿Consideras que haciendo eso 2 o 3 veces a la semana vas a llegar a unos mínimos? Es impensable. Entonces, claro, te dicen, no, pero es que yo no tengo más tiempo para hacer ejercicio. Bueno, es que no es que no tengas tiempo, que a veces, lógicamente, esto yo antes era un poquito más radical a la hora de explicarlo o decirlo, pero es cuestión de prioridades. Seguramente personas en las cuales tengan un punto de inflexión encuentren ese tiempo. Mm. Entiendo que cada vez es más difícil, que si tú tienes un trabajo, tienes una serie de responsabilidades, tienes tu familia, hay muchas cosas que al final nos pueden condicionar a encontrar ese tiempo, pero es nuestra función enseñar herramientas para decir, bueno, tienes poco tiempo, pues mira, haz esta estrategia, intenta hacer esto, intenta hacer lo otro. Pero, jolín, todos los días yo trabajo en un gimnasio en el cual para subir al gimnasio hay que subir unas escaleras. Tienes la opción de subir andando o tienes la opción de subir por escaleras mecánicas. Mm. Te aseguro que si lo contase, yo diría que más del 95% suben por escaleras mecánicas sin andar. O sea, que no es que digas suben por las escaleras mecánicas andando, es que Ya. suben parados. Es que Eso, eso Moisés, tú fíjate, es que me acaba de venir, según lo ibas comentando, nos pasó en el proyecto, es que esto es una cuestión, es que esto es curioso, ¿eh? Porque claro, nosotros dentro de nuestra pecera, a lo mejor nos deja alucinados y decimos, pero ¿cómo puede ser? Pero claro, dentro de la población general, a lo mejor es lo más normal del mundo. Entonces esto es lo que hay que intentar comunicar. En el proyecto que teníamos con personas con sobrepeso y obesidad, sobre sí, todo en el segundo, no, perdón, sí, en el segundo año nos pasaba lo mismo. Era un programa para estudiar qué programa de pérdida de peso era más eficiente, ¿vale? Pues sí, entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, entrenamiento combinado o recomendaciones de actividad física más una nutrición, un plan de alimentación. Y en el segundo pasaba lo mismo. Había un ascensor, nosotros entrenábamos en la segunda planta y 3 días a la semana. Y yo siempre veía a la gente subiendo en el ascensor y digo, pero si vienes a entrenar. O sea, es decir, esa parte, ¿por qué te la quitas si son, yo qué sé, a lo mejor sí, sí. 30 escalones? Digo, ¿cómo puede Eh, ser que subas en ascensor? por eso es tan importante el integrar o sea, bueno, la importancia que tiene el ser mucho más activos en pequeños gestos de tu día a día. Es decir, no pidas que te venga la comida a casa. Ya sé que sí, es muy fácil el decir, oye, que me lo traigan hasta la puerta. Oye, acércate al supermercado, te lo compras y comes. Mira, tuve un cliente que empecé a trabajar con él, iba yo a domicilio
y haciendo la entrevista y la valoración, me dijo que iba en coche hasta la parada del autobús. Y le dije, pero si la parada del autobús la tienes como a 300 o 400 metros. Y me dice, ya, hombre, pero es que por la mañana da un poco de pereza. Y yo decía, "Jo, es que fíjate, ¿sabes? O sea, si hay Ya, tío, cosas yo que es que. cambiar Ya. pues que son detalles, pues como has dicho tú, yo me acuerdo una vez con un chico que igual subió al gimnasio por ascensor para ponerse a andar en la cinta. Y digo, "Hostia, es que, ostras, es Soy que como como que incongruencias, ¿verdad? sí, 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 son como que la cabeza se te dispara. Que O te- veces que de repente ves gente esperando, haciendo fila para ir por las escaleras mecánicas por el lado derecho. Y digo, Sí. este tío, estás haciendo fila para subir parado en la escalera mecánica. O sea, Ya, sube andando. ya, No, tío. no sé, o sea, que son cosas que al final, y ayer lo hablabais en el directo de FISAC, y Adri dijo jolín, que si esto era una situación que era irreversible o no. Y a mí, claro, hay que ver cuánto está en la mano de cada persona y cuánto es una situación que es como una espiral enorme que la sociedad te lleva hacia eso. Es decir, si todo lo que tenemos nos facilita, mira, nos facilita no, porque creemos que nos facilita, pero nos está haciendo daño. Es decir, a mí me dijo una vez Álvaro Merino, y me gusta mucho, que es un chico con el que entreno Sí, y, sí, le conozco. muy bueno, y me dijo que el sobreproteccionismo es una forma de maltrato. Y yo creo que esto de pensar, no, no vaya a ser que te canses, ten cuidado, no vaya a ser que esto te duela, no, no te muevas, no, no vaya a ser que tal. Al final, todas esas frases que tenemos casi muy integradas, y yo que trabajo con personas con dolor lo veo muy a menudo, es una manera al final estar limitándole su salud. Por ejemplo, he empezado con un chico que ha tenido 2 intervenciones de espondilolistesis y yo el otro día lo subí en Instagram. Le he dicho 0 veces, 0 veces desde que hemos empezado a trabajar y la anterior vez también, ten cuidado con eso, ten cuidado con la espalda, eso cuidado no lo vayas a levantar, que no quiere decir que no tengamos cuidado, pero yo lo que no quiero es generarle una kinesiofobia, no le quiero generar un miedo al levantamiento, no, experimenta, pruebas y tú lo vas a ver, ¿sabes? No te voy a hacer mover 300 kilos, Y esos pero detalles que tú estás comentando ahora son los que te hacen buen entrenador, porque en el fondo tú no le estás intentando que no tenga miedo, pero tú le estás cuidando. claro, La supervisión tuya como entrenador personal, que mucha gente no entiende, es esa. Es la de decir, yo te voy a pedir una cosa que sé que puede producir cierto daño o dolor, pero yo voy a controlar hasta aquel límite, que a veces es lo claro, difícil sí, saber, porque está jugando con gente que además que puede estar ahí en una claro. situación que en cuanto note un dolorcillo lo dejemos, pero es que hay gente que con ese dolorcillo, si se mantiene y se hace bien las cosas, va a ir Sí. desapareciendo. Mira, fíjate que al final a mí me gusta mucho a veces contar anécdotas porque creo que es una manera muy fácil de, bueno, pues o de aprender o de sacar ahí conclusiones. Mm, Y un poco, pues con este ejemplo parecido, tengo un chico en el cual tuvo una lesión de hombro y ya me ha tocado 2 o 3 veces discutir con algún fisio al cual ha ido, porque es ya. una persona en la cual tiene mucho miedo a volverse a lesionar. Una vez le dije, mira, he contado durante la sesión las veces que me has preguntado si con este movimiento te has podido lesionar, si has notado un crujido, que has notado una cosa rara, que has notado un movimiento, digo, y me lo has dicho más de 60 veces, o sea, me lo dices más de una vez por minuto. Ya, O sea, al final, ese miedo, esa sensación, no es bueno. Entonces, ya. yo muchas veces lo que le busco es pues hablar de otros temas o cualquier cosa que esté un poco fuera de eso. Cuando le tengo que corregir, pues se lo corrijo. Igual lo ves desde fuera y dices, "Joder, este entrenador le está hablando del partido del Madrid de esta noche. Ya, pero es que yo lo que no quiero es, y sientes aquí el dorsal y notas cómo está aquí y notas que te tira aquí, porque no necesito eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de repente va el fisio y le dice el fisio, aquí tienes una contractura, aquí esto te lo tengo que quitar, esto está cargado, cuidado no hagas pesas, que has cogido 6 kilos en el remo, tanto peso no. Ya. Y claro, y me ha tocado hablar también con su médico y digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Que esta persona joven, 20 años, no puede hacer una prensa con 80 kilos? ¿En serio? ¿Por una lesión en el hombro? Pero estamos Ya. locos. Entonces, cuando me dijiste lo de las guías y lo de, pues si estábamos poniendo tal vez unas indicaciones que están muy por debajo Muy por de lo que debajo. debería ser, estoy totalmente de acuerdo. O sea, cada vez hay unas indicaciones que están yendo a la baja, a la baja, a la baja, a mínimos. Es como si me dijeses, ¿qué es lo mínimo necesario que necesito para aprobar este examen? Y, No, a ver, si te interesa,
saber Claro, más. pero ese ejemplo, por ejemplo, que tú has puesto, que pasa en la escuela, ¿no? Yo voy a por el 5, claro, si en el momento que cualquier cosita falle, la palmas, o sea, la palmas en cuanto al examen, ¿no? No, Sí, pero en sí, el planteamiento de la condición física, lo que me preguntaban ayer es que, claro, yo digo, joder, es que vosotros habéis publicado, que yo lo he puesto hoy en y el Instagram, consumo de un oxígeno. consumo de oxígeno alto de 27 mililitros o 28 y 28 mililitros, pues sinceramente es una porquería, porque Sí, cualquier persona con 28 mililitros por minuto por kilogramo de peso que le pidas que suba 2 plantas, está fatigado. sí, sí. O sea, fíjate que lo estuve viendo, pero Kilian Jornet tiene 92, que es la sexta persona del mundo más alta, que es el top. Pero me Sí. refiero que no podemos considerar que 27 es alto. Claro, o sea, es decir, el problema de eso es porque no se conocen o sea, esta es mi experiencia, Moisés, incluso dando clase, yo daba clase en la universidad de la parte de fisiología integrativa, donde Sí, hacía una parte de la prueba de esfuerzo y explicaba esto. Y entonces en la prueba siempre hacíamos una prueba de esfuerzo a alguien y como era en la universidad siempre tenía valores de pues yo qué sé, de 50 hasta 70, 75, en función de cómo fuera el chico o la chica, ¿no? Claro, cuando yo les preguntaba, no sabían los valores de referencia. O sea, sí, no te saben decir si eso es moderado, si eso es alto, si eso es bajo. Entonces, partimos de una base de que si nosotros como profesionales muchas veces no conocemos esos valores sí, y simplemente, bueno, habla con cualquiera que incluso dentro de la NSCA, pídele que te diga valores de referencia. ya, Muchos no van a saberlos. Entonces, ya, ahí parte un problema. Yo siempre hago autocrítica de la profesión, ¿vale? Creo que es sí, una parte importante, ¿no? Sin ser destructivo, sino ser constructivo. Entonces sí, hay que intentar primero nosotros saber cuáles son los valores de referencia altos. Pues vale, pues tenemos Kilian Jornet, tenemos ciclistas profesionales, tenemos maratonianos, tenemos esquí de fondo, tenemos gente de montaña. Oye, pues esos son los máximos. Ahora, ¿cuál es lo normal? Tú, que tú entrenas mucho, tú estás en más de 60 seguro, seguro, pero segurísimo, porque tú haces bicicleta normalmente con largas distancias, entre más remo, entrenar fuerza. Entonces, tú vas a estar por los valores de superiores, ¿vale? A la media. sí, Luego hay gente que entrena pues 2, 3 días, que a lo mejor tiene una buena condición, que va a estar entre 45 y 55 mililitros por minuto por kilogramo de peso. Gente sedentaria de 30 a 42, 43. Y gente ya, o sea, muy sedentaria por debajo de 30. Entonces, joder, si eso me estáis diciendo que es lo alto, pues oye, pues ya empezamos a tener un problema, porque si eso yo lo considero súper bajo, ahí hay algo que no cuadra. claro, yo muchas veces algo que me gusta explicar a mis clientes o en alguna formación es la importancia que tiene el entorno. Mm, Claro, ¿qué sucede? Que si tú eres una persona en la cual tus padres nunca han hecho ejercicio, tus hermanos tampoco han hecho ejercicio y tu grupo de amigos no ha hecho nunca ejercicio y el que más ejercicio hace, yo qué sé, un día a la semana. Entonces, tú que vas 2 días a medio entrenar, a estar ahí sentado con el móvil y a mirar un poco Instagram y algún día de vez en cuando sales a trotar, eres el deportista del grupo. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez tú pienses que, jolín, esto tiene que estar bien. Si todos, imagínate, si yo voy y mi grupo de amigos, mi entorno, vamos al gimnasio y hacemos peso muerto y el que más levanta con 80 kilos, ostras, para mí levantar 120 me parece que soy un animal, ¿vale? claro. O sea, una persona físicamente súper fuerte. ¿Qué pasa? Que luego te vas a otro gimnasio y de repente ves gente levantando 300 y dices, ostras, aquí algo ha pasado. O sea, esto, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, a mí me sorprende porque muchas veces, pues imagínate, algún test que le hago a algún cliente, pues venga, en el remo, un minuto, a ver cuántos vatios hacemos. ¡Pum! Se supone que reventados, que al principio esa percepción del esfuerzo hay que trabajarla y hay que entrenarla, ¿vale? Pero imagínate, 200 vatios. Ay, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Te parece que es alto? Y yo, no, está muy bien para empezar. Al final le das ese feedback positivo y me dice, no, pero así, por ejemplo, ¿tú cuántos vatios haces en un minuto? Claro, yo le digo, pues mira, en un minuto unos 900 vatios. Ostras, ¿sabes? Y al final es como un punto de decir, Ya. mejor, entonces, ¿dónde está el punto? Que con esto no quiere decir que tengamos que tener superatletas, pero hombre, que no podemos tener
personas que es que cada vez están menos Claro, pero fuertes. fíjate que lo ves, ese contexto, que es el que yo discuto muchas veces con Adrián Castillo y con Mario Sí, Redondo, que yo creo que, sí, bueno, si la gente de aquí no lo conoce, Adrián es sí, del cofundador de FISAC y Mario Redondo es especialista en cáncer y ejercicio. Y muchas veces debatimos eso, ¿no? Que hay que pedir como unos niveles de excelencia, pero que si no se aprenden es difícil pedirlos, porque tenemos una sociedad muy frágil, muy sobreprotegida a nivel físico, sí, con unos niveles de actividad física muy bajos ya. Entonces, claro, a lo mejor para esa persona esos 200 son muchos, por eso habría que tener cuartiles específicos para gente un poco más sedentaria. Yo, por sí, ejemplo, el otro, o sea, me refiero, imagínate, con obesidad, yo siempre digo, o cuando viene alguien con obesidad, lo primero que tienes que saber es, vale, tiene un exceso de peso con baja condición física, tiene un exceso con una condición física más o menos media, o tiene un exceso de peso con una buena condición física, porque esas tres partes van a ser fundamentales a la hora de planificar el entrenamiento y la hora de mejorar. Es decir, sí, ¿cómo sí. nos vamos a encontrar? Entonces, claro, esa persona que a lo mejor a ti te viene, si tú has conseguido clasificarle como persona medianamente activa, pues a lo mejor sus valores están bien dentro Sí. de los cuartiles. Pero si lo comparo con los deportistas de élite, no. Hombre, lógicamente al final lo tienes que poner como en un contexto. Yo tengo que saber pues la actividad que haces o tu condición física, el sexo, edad, experiencia, etcétera. Pero ahí me ha gustado el detalle de, por ejemplo, personas con obesidad que sean físicamente más activos. Yo, un cliente que tengo, cuando empezamos a trabajar, 130 kilos, un 85, y hicimos una competición en el gimnasio, 400 metros en remo, y la segunda mejor marca del gimnasio la hizo él. Y sorprendía, ¿eh? O sea, le ves jugar al racket. Yo siempre le decía que cuidado en alguna actividad o en algún ejercicio, por el peso que tenía, al final puede haber alguna lesión, pero siempre jugaba. Y es que te sorprendería, bueno, sorprendía a todos del gimnasio, la condición física que tenía con el peso que tenía. Claro, porque tenemos esa percepción, ¿no? De que el exceso de peso tiene que ser con una baja condición física, pero no, pero hay personas que Sí, tienen una buena condición física, independientemente del peso. Entonces, sí, sí, ahí puede ser que haya otras alteraciones. El trabajo de ejercicio se va a seguir y posiblemente le gusta a esta persona porque tiene buenas capacidades, pero pues habría que gestionar otras. Por eso es importante, yo creo que esa parte. Y Moisés, vale, vamos ahí, que es que como nos mola esto, nos vamos. Hemos hablado de la ya, actividad física, sí, vale. Luego, ¿cómo le reestructurarías tú un poco la semana a nivel de ejercicio? vale. Eh, con las valoraciones que tú puedes tener, ¿qué te interesa más? A lo mejor un entrenamiento más específico, combinado, de fuerza y cardio, a nivel cardiorrespiratorio me refiero, Sí. o te centras un poquito más en la fuerza, o cómo lo haces. Vale, pues ahí como has dicho, siempre hay una valoración. Yo no tengo un protocolo en el cual sea una estructura de trabajo a la cual eh, cada persona se adecua a esa estructura, sino que yo me adecuo a las necesidades de cada persona. Entonces, intento transmitir la importancia que tienen aquellas personas que se inician, el intentar sacar una mayor frecuencia de entrenamiento, es decir, hacer más sesiones para mí y con tal vez menos volumen de trabajo, menos intensidad de trabajo, y luego conforme vayamos mejorando nuestros niveles de fuerza, nuestra condición física, disminuyo igual esa frecuencia y aumento pues, el volumen de trabajo, la intensidad. Es cierto que hay personas que te dicen, tengo 45 minutos para entrenar, hay otros que pueden estar un poco más, pero bueno. Y luego, dentro de la estructura, yo le doy una importancia muy grande al entrenamiento de fuerza y luego tengo pues, apartados en el cual hay un trabajo cardiovascular con pues, interválico, con series, en la cual, dependiendo un poco de sus condiciones, pues hay más o menos impacto. Es decir, me gusta mucho el remo, me gusta la bici, me gusta el skier, me gusta el skilming, me gusta andar con pendiente, Mm. no solo correr, que muchas veces parece que para la pérdida de peso salía a correr. Y luego hay un trabajo extensivo en el cual, pues cardiovascular, pues eso a menor intensidad, pero que también no lo hago con él en el gimnasio, que le digo, oye, intenta salir a dar paseos, intenta patinar, intenta bailar, intenta salir a bicicleta, Mm. intenta moverte más. Pero digamos que para mí la parte más importante al principio es fuerza, porque si yo le quiero dar, por ejemplo, esa importancia
imagínate, al HIIT, para mí es imposible. Yo no he conseguido hacer ese tipo de sesión con ningún cliente. O sea, con un cliente al principio. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene esos niveles de fuerza, ni tiene esa capacidad de sufrir, ni tiene esa capacidad cardiovascular para tolerar ese tipo de entrenamiento. Entonces, tú le planteas a una persona, venga, hazme una serie de verdad, 30 segundos a full, no te hace 30 segundos a full. O sea, no te lo hace. Empieza ya dosificando y tal vez en el segundo 18, 19 se aprieta y en el 25, 26 dice, ostras, que esto se me está haciendo largo. Claro. Y en la siguiente serie, como le hayas pedido un tiempo de descanso, lo alarga, te trampea o se nota totalmente que baja muchísimo el rendimiento. Entonces, Y fíjate que ese tipo de entrenamientos son interesantes, lo que pasa es que es sí, difícil de hacer. son muy interesantes, pero es difícil de plantearlo perfectamente. Entonces hay que saber qué se le puede adecuar. Entonces yo tengo trabajos de pues simplemente 3 series, pero al final que haya un poco como ese estímulo a nivel neuromuscular de aplicar fuerza. Hay veces que, por ejemplo, imagínate, tengo un cliente en el cual, oye, me hacen la sentadilla o una prensa y no le veo que tenga esa capacidad de sufrir, o a un remo y no tiene esa capacidad de sufrir, y le digo, no pasa nada, vente conmigo al remo. Y encima tenemos la suerte que nosotros tenemos con la Skill Row la pantalla y podemos poner nuestro muñeco en la pantalla y juegas. Y yo le digo, por ejemplo, con un cliente le dije, vamos a intentar hacer 500 metros y te voy a dejar 300 metros de ventaja. Y pícate. Y de repente ves los vatios, ves la fuerza que genera y dices, ostras, escucha, esta fuerza no me la hacías ¿sabes? En la prensa. Pero tiene ese componente de picarse, tiene ese componente de verlo en la pantalla, tiene esa manera de jugar, y ahí le explicas, oye, la fuerza que estás generando aquí, o sea, el remo o el esquiero o la bicicleta no es únicamente un trabajo cardiovascular, ¿sabes? O sea, puede haber un trabajo importante de fuerza. Qué Entonces, bonito. bueno, hay un trabajo importante de fuerza. Bueno, la Entonces, verdad es que es bonito. Esto es una cuestión, claro, de educación también, no, ¿eh, sí, y Moisés? no hay, claro, es que tampoco, al final, muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿qué te parece el trabajo de esta persona, el trabajo de la otra? Y digo, mira, no tengo capacidad ni herramientas para valorar eso porque no sé, no sé la persona a la cual está entrenando, no sé por qué lo hace, Ya. podríamos discutir alguna vez, pero siempre desde una vista constructiva. Entonces, claro, cuando lo llevas a la práctica, tienes tantas cosas que analizar y que entender Mm. que, jolín, no es fácil. Es decir, yo, por ejemplo, pues tuve una chica que tuvo un ictus, le prohibieron el ejercicio, le prohibieron la actividad física, o sea, le dijeron que vamos, a su hijo no lo podía coger y que si, vamos, a mí me decía que compraban la frutería debajo de su casa y le pedían que se la subiesen la fruta y su entorno, sus padres, su hermana y tal, le gritaban, cuando se enteraron que venía al gimnasio, le gritaban de unas maneras que Ya. no, que estás loca, que te vas a morir, que lo que te dijo el médico. El miedo. Claro, yo le planteé un ejercicio y me acuerdo una vez que me dijo un chico por Instagram, la rodilla se le va un poco a valgo, puede ser que tal. Y digo, mira, esta chica ha tenido esto, ¿sabes? O sea, no es lo que más me importa en una prensa. No considero que el riesgo beneficio vaya para allá. Lo que pasa es que esta chica de repente ha visto que ha subido las cargas, que se siente más fuerte, que se siente segura, que tiene ese feedback de, ostras, puedo hacerlo, lo consigo, hoy me ha planteado un reto y lo he conseguido, la gente me dice que no haga ejercicio, que no me mueva, que me pare, y aquí este chico me está diciendo que me mueva y encima me siento mejor, ostras, ya está. Para mí es eso. O sea, no es se ha activado esta fibra, hemos conseguido mejorar tu R metal, he conseguido la velocidad, que eso también, que está implícito, pero a ella no se lo explico así. A ella Claro. le explico a que te sientes mejor, a No, que pero subes sí, Moisés, cuando subes las escaleras con... si es que tú esto que estás explicando es la vida real, ¿sabes? Si es que esto Claro, es... entonces lo digo porque muchas veces hay cosas que cuando a mí me dicen, ¿cómo lo estructuras? Y lógicamente hay un programa, tengo una serie de ejercicios, hay un planteamiento, hay un porqué de cada cosa, pero luego te encuentras que te viene un cliente que me vino y le vi entrar como un cadáver en el gimnasio, había sido papá de mellizos, y le vi y le dije, no has dormido. Y me dice, nada. Y además me hizo gracia porque me dijo, creo que van a ser 2, 3 años así y ya empezaré a Los- dormir. los- Y le dije, y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Si quieres, o te bajas a dormir al coche, o te metes en la sala de yoga, que tenemos así todo colchonetas y tal, y échate a dormir y no entrenamos. Bueno, pues se le puso la cara como si de verdad no te importa. Y digo, pero ¿cómo te voy a exigir entrenar hoy? Es que no puedo entrenar hoy contigo. Tú Ya, duerme, descansa y luego vete para casa y sigue con lo que tienes en casa. claro. Pero al final hay muchas cosas que tenemos que tener un baremo. Yo hoy, por ejemplo, hay personas con las cuales, alguna chica que luego le digo, venga, intenta aplicar fuerza, imagínate, con un press, con una mancuerna, y no veo que consiga aplicar fuerza o no consigo o que eso le pueda divertir, vale, no te preocupes, mira, coge un balón medicinal e intenta darme un pelotazo.
¿sabes? Que al final me puedes decir, no, es que la biomecánica, las palancas, no sabes calcular la fuerza. Ya, pero se está divirtiendo, está aplicando fuerza. Déjame que empecemos por aquí y luego ya estará todo un poco más estructurado. Es que yo antes era un poco radical con estas cosas. Es decir, yo era muy, no te metas en body pump, no hagas esto, tiene que ser así, tiene que ser así. Y cada vez, pues hablando contigo, con compañeros, te das cuenta que dices, lo primero que tengo que conseguir es que esto te guste. Ya Efectivamente. está. Y que te guste y veas la importancia de por qué lo haces. Y yo te tengo que intentar enseñar. Y claro, de poco te vale que yo te empiece. Es súper importante hacer un peso muerto a esta intencionalidad, a esta velocidad, porque resulta que tal. Vale, sí, está muy bien. Pero jolín, diviértete, pásatelo bien. O sea, enséñame por qué esto lo tengo que hacer. Pierde el miedo al ejercicio, es decir, pierde el miedo Claro, e incluso al sentirte cansado y fatigado, porque entiende que no pasa nada, entiende que es algo bueno, que te vas a sentir incluso bien. claro. Yo, mira, me acuerdo un cliente que me encantó y me dijo que, bueno, empezó a entrenar, la verdad que tenía pues una genética pues bastante buena, respondió muy bien y se lo tomó en serio y dio un cambio pues bastante considerable. Y me acuerdo que me dijo un día, Jolín, estoy con mis amigos y mis amigos vacilándome, diciéndome, hombre, pero tómate otra cerveza, pero haz esto, pero no vayas al gimnasio, pero joder, ¿cómo te lo estás tomando? Que al final dices, joder, que son tus amigos, ¿sabes? O sea, te están, parece, yo qué sé, o sea, esos hábitos Saboteadores, a saludables, tope. que, claro, digo, si ellos no quieren, perfecto, pero, o sea, otra cosa es que tú hubieses radicalizado y ahora solo vivieses del gimnasio, del tupper y tal, que Eh, eso que tampoco es bueno. eh. Y él me acuerdo que me dijo, que les contestó, mira, independientemente de la estética, si pudieseis sentiros cómo me siento yo ahora respecto a cómo me sentí hace 4 meses, o sea, todos entrenaríais. Y eso es algo que a mí me encantaría el poder coger, tener un enchufe y decirle, mira, haciendo esto durante los próximos 6 meses, tú te vas a sentir así. Te vas a Mm. sentir mejor, te vas a ver que a nivel de socializar con la gente, pues igual te notas más seguro, o te sientes que estás menos cansado, menos fatigado, estás con más ánimo. Pero mira, Moisés, esa parte que tú has contado ahora de ese ejemplo es muy Sí, interesante porque eso, para el mantenimiento, es decir, en cualquier programa de salud, en cualquier sí, programa de salud, de salud, no de estética, de salud, sí, tienes que hacer que se enfrente a esa situación social. Y él lo ha hecho muy bien, porque lo que ha hecho ha sido comunicar, que es una de las cosas que hay que aprender, y es decirles, oye, mira, es que si vosotros entendieseis lo bien que yo me siento cuando estoy haciendo, o con lo que estoy haciendo, comparado con cómo me encontraba hace unos meses, porque fíjate que ahí no ha hablado ni de cuerpo, no, no, claro. no ha hablado de nada de eso, ha dicho que es que se siente físicamente, posiblemente con energía, con vitalidad, Sí, sí. Entonces, ese mensaje, si lo consiguiéramos vender adecuadamente, empaquetar y generar un buen marketing con eso, si la gente entendiese eso, Ya, ostras, qué cambio tendríamos, tío. Y por otro lado, tus clientes, si consiguieran enseñarles, es decir, una de las debilidades que yo veo, entre fortalezas y debilidades que veo de los sí, entrenadores, es que el sí, entrenador enseña a veces poco, a veces, o está muy centrado en el entrenamiento y tiene pocas técnicas de habilidades comunicativas con el entorno. Y es que eso van a sí, ocurrir, familia, sí, amigos, una persona propia, ¿no? Como decíamos, sí, ¿no? Los saboteadores personales. El sí, hecho de mirarse al espejo y decirse, hoy voy a entrenar, no sé si tengo muchas ganas, pero me lo voy a permitir entrenar con esa sensación porque sé que esto va a llevarme a una situación de bienestar. No por nada más, ni con una obsesión ni con nada. Si a lo mejor no tenía planificado hacer 40 minutos y hoy no tengo muchas ganas y hago 20, pero lo voy a hacer. La disciplina que yo decía, claro, que son matices. Pues sí, este chico se ha expuesto ante una situación social, posiblemente el mantenimiento y la adherencia a largo tiempo, la cronicidad, va a ser mucho mejor que aquella persona que cuando le dicen eso todavía, y digo todavía, no es capaz de decir, no, no, es que yo me siento así, quiero hacerlo, ya. ¿sabes? Fíjate que algo que has dicho que me parece súper importante es esas habilidades comunicativas que muchas veces me preguntan en redes, oye, pero ¿qué crees que es lo más importante para ser entrenador personal? Y digo, es que no hay un punto que considere que esto es indispensable para funcionar bien, porque además luego depende de cliente y depende de muchas cosas. Lo que a mí me ha podido funcionar con algún cliente no me funciona con otro y lo que a mí me ha podido funcionar puede que no.
que no le funcione a otra persona con sus clientes. Pero a mí me ha pasado muchas veces que me ha tocado hablar con mujer del cliente, marido del cliente, padres, amigos, y decir, oye, que aquí estamos para ayudar a que al final esta persona consiga su objetivo. Entonces, una manera que considero que es importante de apoyo vuestro es ayudarle y entender por qué se está haciendo todo este proceso. Entonces, si yo le estoy explicando la importancia de que coma de manera saludable y llega a casa y su pareja le dice, hombre, pero cómete una pizza conmigo o cómete las patatas conmigo o, jolín, pero no te vas a tomar una cerveza. Al final digo, es que es muy difícil porque yo lo veo un poco como yo, que me considero una persona que hace muchísimo ejercicio, ha hecho mucho deporte, y a mí el hecho de que alguien me diga, no, tómate una cerveza, yo le digo, no, es que yo quiero agua y me da igual lo que me digas. Mm. Pero entiendo la situación de una persona que se esté iniciando en el ejercicio, que no tenga tal vez esa fortaleza todavía para decir que no a su entorno y decir, mira, es que esto lo hago porque me apetece y porque me siento bien y ya está, independientemente de que Mm. me digáis lo que me Nosotros, digáis. Y a mí una, perdona, perdona, y, no, termina, y termina. corto ahí, que una cosa que me parece genial, que lo vimos el otro día, por ejemplo, Marisa, que subió un post y explicaba eso, o clientes que me han traído pues, a su hermana, a su mujer, a su marido, a su padre, a su madre a entrenar, y digo, jolín, es que para mí algo que me hace como sentirme bien es el hecho de que cada persona con su entorno intente enseñar lo que yo considero que le he podido enseñar, porque al Mm. final es una manera de expandirlo. Entonces, si yo hablo con mi cliente y le digo, es que es súper importante el entrenamiento de fuerza, es que es importante tener músculo, es que es importante el tener tus horas de descanso, intentar comer así, intentar hacer esto, y al final, pues todo lo que le explicas. Cuando él llega a casa y lo suelta y lo dice, digo, ostras, si consigues que 2 o 3 de tu familia o de tu entorno lo escuchen y reflexionen, pues bienvenido sea. Lo Mm. que pasa que yo creo que muchos de nosotros tenemos un altavoz así y estamos luchando contra altavoces enormes y medios en el cual, pues, es difícil, ¿sabes? Cu- Es ¿Cuál, muy difícil. cuál sería para ti un buen altavoz? O sea, ¿cuál consideras Mira, que es un buen altavoz? yo considero que me parece fundamental y tengo la suerte ahora de, bueno, trabajar con 4 médicos poco a poco, pero además se lo he dicho a los 4 con los que trabajo en el primer informe que le mando, le digo que me hace súper feliz trabajar con ellos porque considero que son una pieza fundamental en el, bueno, pues lógicamente en el ámbito sanitario, pero en promover el ejercicio. Pero promover el ejercicio, o sea, yo no quiero entrar en la guerra de si son los que tienen que prescribir, si luego cómo tiene que estar el colegiado, porque eso es una cosa que da para hablar más. Pero digamos que ellos juegan un papel muy importante cuando de repente una clienta que tuve con osteoporosis y le dijo suplementación con vitamina D, no, con suplementación con calcio y vitamina D. Y yo le digo, bueno, pues dile a tu médico los beneficios que tiene esto y los beneficios que tiene que hagamos una sesión de entrenamiento de fuerza con un impacto controlado al sol. Mm. Y explícamelo, ¿sabes? A ver qué beneficios tiene a la hora de mejorar tu calidad ósea. O qué repercusión tiene lo que tú hayas entrenado cuando eres joven en la digamos, en esos huesos cuando eres edad adulta. ¿Qué sucede? Mm. Que me dice, es que mi médico no me ha dicho nada del entrenamiento. Que mi Ya. médico me ha dicho que me suplemento con calcio. O Mm. que coma alimentos ricos en calcio. ¿Qué sucede? Que claro, sí, claro, y mi médico me ha dicho que no. O sea, es que no es que me ha dicho, sí, míralo por ahí. Mm. Bueno, yo creo que es tan simple como que digan, oye, haz ejercicio, ponte en manos de un profesional, o vamos a Mm. tener unas pautas o unas instrucciones en las cuales podamos enseñar. Claro, muchas veces ellos lo que yo estoy viendo, que ya llevo unos años también trabajando con médicos, es que sienten que no tienen a quién mandar, no conocen, no tienen como un listado de confianza. Ya, Entonces, les cuesta por eso, porque ellos quieren, o sea, yo la sensación que tengo ahora es que ellos quieren, están muy interesados, ven que hay una parte que es súper importante y que está mejorando en muchas patologías y que, sí. como decía ayer, yo creo que el estudio de la bioquímica y sobre todo a nivel molecular del ejercicio está haciendo que se vea la importancia que tiene realmente Ujú. y entonces ellos quieren, lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Entonces, al final acaban dando las recomendaciones típicas, clásicas que incluso han oído, pues eso, natación, como dice Elena, el pilates, el yoga, andar. Y dices, claro, porque unos a lo mejor no han tenido la formación, no saben, tienen poco tiempo,
¿vale? Sí, Y otros, pues oye, está guay que el doctor Avellán, Amaya Jimeno, Borja sí, Bandera, o sea, tenemos médicos, la gente de la SEN, de la Sociedad Española de Endocrinología o de la SIDO, pues sí, sí, quieren. Entonces, bueno, oye, esto se lo decía el otro día a un compañero, si quieren, vamos a dárselo, pero vamos a ver cómo se lo podemos dar y quién se lo va a dar, para que ellos, sí, lo que tú dices, que sean difusores, es decir, que potencien sí, eso. sí. Tienes que hacer ejercicio. Esas palabras ya bastarían. Sí, mira, a mí, pues hablándolo con Mario Redondo, lo decíamos eso, que tendría que ser como parte del tratamiento. Es decir, pues Mario trabaja con personas con cáncer y pues tienes que hacer esta quimioterapia, tienes que tomar esta farmacología y tienes que hacer este tipo de entrenamiento. Este es tu pack. Pero es que Claro, esto hay que hacerlo. Y esto es claro. importante hacerlo Eso. todo. Hay que ¿Sabes? hacerlo. Eso, o sea, es decir, en el momento que el médico lo dice de esa manera, Claro, genera un poco de obligatoriedad. sí, Entonces, claro, ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que Miquel Izquierdo tiene algún artículo publicado y yo creo que alguna vez sí, en las redes sociales me la ha compartido, a ver si lo recupero, que era que si era ético no prescribir el ejercicio físico sabiendo que es un tratamiento que mejora. claro. Es que sí, o sea, es que, o sea, claro, al final, pues tienen que tener esa información. Me parece súper bueno, pues todas estas acciones que hacéis de hablar con médicos y como tú has dicho bien, y alguna vez también lo he hablado con Adri, es verdad que muchas veces queremos estar dentro de un ámbito sanitario, pero hace falta que seamos también mejores profesionales. Es decir, que al final no es lo mismo hablar con mi madre para explicarle de ejercicio que ponerme delante de un médico y explicarle por qué es importante que una persona diabética entrene o por qué es importante que una persona con cáncer o con hipertensión o con una cardiopatía entrene Mm, y cómo se tiene que entrenar y los beneficios que tiene. Pero sí que creo que va a ser una grandísima plataforma. mm. Y quiero mencionar eso, la importancia y el papel que tienen los profesores de educación física en los coles. Lógicamente, si saliese esto más en medios y si fuese apoyado y hubiese, como tú bien dices, entidades deportivas en las cuales dijesen, oye, nosotros queremos meternos aquí y queremos que todo el mundo sepa la importancia de moverse más, hacer más ejercicio, etcétera. ¿Sabes? Un poco lo que decías del el anuncio que salió del señor mayor haciendo el entrenamiento con la kettle para luego coger a su nieto. ¿Sabes? Pues que se vean más cosas así. Es El que otro ¿sabes día lo, salió. ¿sabes lo Sí, que sí. pasa? Que, Moisés, tío, que el Día Mundial, esto de que hacemos del Día Mundial y entonces empezamos todos a poner cosas de la actividad física, un día, bueno, que nosotros intentamos hacerlo todos los días, debería ser el año mundial de la actividad física, el año mundial de la mujer, el año mundial de todo, porque en el fondo no solo se puede centrar en un día, es decir, esto tiene que ser a largo plazo y el ejercicio tiene que cronificarse de alguna manera y está siendo al revés. Cada vez vamos haciendo menos. Entonces es un Claro. problema de salud muy grave. Yo creo que eso, que al final se tiene o nos tenemos que ir concienciando porque si ves pues las personas que tienen obesidad cada vez va aumentando. Los niños que tienen obesidad aumenta, personas con cáncer aumenta, personas con hipertensión, cardiopatía aumenta y dices, oye, al final hay algo que ya no es solo el ejercicio, sino al final nuestro día a día, o sea, nuestro estilo de vida, el que está condicionando la salud que tenemos. Entonces, o nos ponemos manos a la obra y decimos, señores, o se hace esto, o inculcamos y ponemos herramientas para hacer todo esto, o al final vamos a tener una población enferma dentro de 30 años. El 70, o sea, lo normal, la normalidad va a ser pues que haya muchas personas que tengan obesidad, que tengan problemas de salud, que tengan dolores, que tengan bajo estado de ánimo, bajo rendimiento. O sea, tampoco quiero ser aquí catastrofista, pero No, a sí, mí un poco viendo la línea, los datos son eh, curiosos. O sea, que claro, las tendencias son curiosas. el otro día hablaba con un chico que es profesor de educación física y yo pues, le empecé a preguntar, oye, ¿y los niños que tienes en clase con una tasa de sobrepeso, obesidad? Y me dijo, Moy, es verdad que los colegios que son públicos, igual es de alguna zona que el poder adquisitivo es un poco más bajo, de verdad que tenía casi la mayoría sobrepeso o obesidad, me dijo, de los alumnos que tenían en su colegio. Y dice, y lo peor es que he tenido que bajar todas las test que hacíamos en las clases de educación física porque ninguno llegaba. O sea, lo típico de cuando éramos pequeños de hacernos un test de Cooper, me Mm. dice, inviable que estén 12 minutos corriendo. Que igual es algo puntual, pero yo creo que es algo general porque he hablado con profes de educación física y yo creo que
Bueno, hay estudios de esos, en el grupo hay varios grupos de investigación que trabajan en temas de actividad física y de descansos activos y cosas de esas, y que son datos también interesantes y curiosos. Yo creo que la educación física, y ahí voy a hilar un poquito con una pregunta que hacía Priscila antes y que todavía no Sí, la he hecho porque no entraba en el momento. eh, eh, o sea, a ver, yo creo que la educación física también tiene que evolucionar un poco en el colegio, ¿no? Es decir, sí, de hecho yo tengo compañeros de cuando yo hice magisterio que están haciendo cosas maravillosas en las clases de educación física, que ya no son tanto el test de Cooper, sí, ni el potro, ni cosas de esas que a lo sí, mejor hemos sí, sí, hecho eso, a ver, nosotros. está claro. Porque además, fíjate, es eso, depende mucho también del conjunto de la población, del alumnado que tú tengas. Puedes hacer actividades que sean muy representativas, como el vídeo que vimos el otro día, ¿no? Que había mucha gente que lo Sí, criticaba y demás. Yo no digo que eso sea la clase de educación física, pero sí que creo que hay que educar en ese componente del entrenamiento de fuerza para que cuando sean mayores no te digan, no es que yo no quiero tener músculo. Porque claro, claro, si tú desde la escuela les explicas la importancia que tiene el músculo y cómo se puede activar, ¿vale? claro, Y los padres no se vuelven locos, dicen, es que, ¿qué estáis haciendo con mi hijo? Le estamos enseñando que para mejorar su salud tiene que cuidar su músculo. Es decir, igual que cuando tienes que trabajar y tienes que cuidar tu estado financiero, tienes que conocer de finanzas, si tienes claro. que cuidar tu salud, tienes que conocer tu cuerpo. Y yo sinceramente, y esto siempre tengo muchas batallas con algún compañero que es profesor también, yo prefiero conocer muy bien el cuerpo humano a conocer los ríos de Europa. Sinceramente, sé que es cultura general, pero oye, el cuerpo humano no es cultura. Si es con lo que voy a Así, convivir toda mi vida, es decir, a mí está muy bien que yo me sepa el río o la capital de no sé qué, es cultura, yo lo sé, pero te voy a decir, ¿a quién les ha servido eso en su día a día y a quién le sirve que entienda el cuerpo y cómo funciona el cuerpo para que se cuide, para que no lo maltrate? Porque mucha gente lo maltrata, es decir, sí, sí, por lo que sea. No me meto en cosas que puedan ocurrir, pero es que es un maltrato. Cuando yo veo en redes sociales muchas veces hay que quererse. Yo digo, sí, sí, hay que quererse no solo frente al espejo, hay que quererse también en el día a día, sabiendo que hay que moverse, sabiendo que hay que tomar unas claro. elecciones que a lo mejor no son las que más me gustan. Ahí, eso es importante también entenderlo, porque eso es quererse también. Es decir, Sí, esa sí. decisión, y entonces yo creo que ese mensaje también es importante. Y en el colegio, lo que me decía Priscila, yo no sé si tú entrenas niños, pero me pregunta, ¿qué actividad física se puede hacer en niños? ¿En qué consiste? ¿Qué frecuencia? ¿Tú Mi- O tienes algún sea, yo niño? he entrenado a algún niño, pero aquí no recuerdo el apellido. Emilio es el chico que Emilio Villa. aquí, Emilio Villa. Y yo tuve la suerte de tener de profe al doctor Avery Feigenbaum, Ah, que está también especialista de entrenamiento en sí. niños. Y lógicamente, cuando estamos yo una diapositiva que tengo es que muchas veces nos echamos las manos a la cabeza con el vídeo que compartiste el otro día de un niño haciendo una sentadilla. Digo, eso nos echamos la mano a la cabeza, pero el decirle en el recreo, coger a vuestro compañero a caballito y echar a correr hasta el medio campo, no. O hacer la carretilla, no. O simplemente cuánta fuerza aplica un niño cuando va a rematar un córner saltando con una pierna, Mm, y cuánta fuerza puede aplicar haciendo una sentadilla búlgara, por ejemplo. mm, Entonces, para mí es importante el hacer entrenamiento de fuerza, pero sabiendo qué tipo de entrenamiento de fuerza le aplicamos, además de, oye, pues una mejora bueno, del conocimiento de la técnica. Pero sobre todo para mí es importante ese desarrollo a nivel motriz y a través del juego, el hacer diferentes deportes o ejercicios. Por ejemplo, a mí me gustó mucho que vi la escuela del Ajax de fútbol, y dentro de las actividades que hacían, un día hacían escalada y otro día hacían judo. Y me parece qué guay. súper importante, ¿sabes? El hecho de, oye, pues ¿cómo tienes qué ejercicio puedes hacer? Pues al final tenemos que plantear que se diviertan, que se lo pasen bien, que experimenten, que prueben. Y un punto importante es que tengan ese ejemplo en casa, Mm. O sea, porque le estás dando ahí a dos puntos muy interesantes. Los ejemplos son importantes, que ahora te preguntaré otra cosa y para ir terminando, pero has dicho una cosa que para mí es clave y es que el niño tiene que jugar, tiene que probar, tiene que estimularse con diferentes
ejercicios, Sí, sí, actividades, que movimiento. sean trepa, agarres, yo qué sé, que juegue Sí, con otros niños, o sea, que vayan por equipos. Es decir, tiene que probar. Durante la etapa infantil no tiene que ser adulto. O sea, ya claro. tendrá tiempo para ser adulto. Pero tiene que probar muchas cosas porque tiene que saber también qué es lo que le gusta y también tiene que saber en qué se encuentra cómodo, porque posiblemente va a haber tipos de ejercicio o de actividades con las que se va a encontrar mejor. Por ejemplo, en este vídeo que yo puse, tengo una captura de pantalla hecha que no he hecho todavía la entrada, pero hay un niño que es un poquito más alto y posiblemente tiene un exceso de peso comparándolo con el resto de compañeros. Pero en esta actividad Sí, posiblemente tenga mucha mayor fuerza. O sea, tiene mucha mayor capacidad para levantar la carga. Le va a pasar como al sí, cliente tuyo que dijiste del remo. La gente va a decir, wow, ¿qué capacidad tiene? Y eso puede ser un refuerzo, sí. Sí, ¿sabes? sí, claro, porque al final yo me acuerdo cuando era niño y se limitaba la clase de educación física a, venga, a jugar con la pelota y los chicos jugáis a fútbol y las chicas os quedáis allí o jugáis a otra cosa. Y yo, por ejemplo, una pregunta que suelo hacer, porque me llama la atención, es preguntarles por sus clases de educación física de cuando eran chavales. Hace Y muy bien, muchos ¿eh? que parten con una condición muy baja me han contestado que la educación física no le gustaba el profe o no hacían la clase bien. Entonces, claro, dices, jolín, si tú imagínate que tú eres niño y de repente te dicen, venga, vamos a jugar a baloncesto porque el profesor le encanta el baloncesto y juega a baloncesto y tú no metes una y te dicen o no juegas o al banquillo o te dan ese refuerzo negativo de eres malísimo, Claro, qué te va a pasar? Que es que no vas a querer experimentar. Igual eres malísimo a baloncesto, pero eres una máquina lanzando el peso o eres una máquina, yo qué sé, en bicicleta. Al efectivamente. final tendrás que experimentar y saber qué se te da bien. Mm. Eso es fundamental. Y mira, y hay un estudio muy curioso que se hizo en el 2018 que era que qué recordaba la gente cuando se le preguntaba por la asignatura de educación física y había Sí, gente que decía, fíjate, una mala experiencia en la asignatura de educación física sí, aumentaba el sedentarismo en personas adultas. Y un 34% reflejaba vergüenza, se sentía avergonzado de cosas que habían sí, ocurrido durante la clase de educación física. Aquí, por sí, ejemplo, ahora Priscila me estaba poniendo que el profe le obligaba a que saltara el taburete, me imagino que sea el potro, aquí en sí. España, y que no le gustaba, ¿no? Y entonces hay gente que no le gusta, que a lo mejor no se siente capaz, y claro, hay una presión ahí muy fuerte. Entonces, pues eso por un lado. Luego, por ejemplo, fíjate, esto es muy curioso para entrenadores, ¿vale? Las pruebas deportivas y los test de condición física les daba miedo al 18%. Por lo tanto, esas personas cuando llegan a nosotros, cuando son adultos y les decimos que les vamos a hacer un test, aunque a veces no lo dicen, pero se les nota mucho en el lenguaje no verbal, dices, ojo, que aquí ha pasado algo, ¿vale? Entonces, Sí, esas preguntas que tú haces son súper curiosas, porque eso te va a decir te va a dar una idea información. del pasado que vas a poder llevar a tu día a día por ese miedo, ¿no? Ese miedo a la actividad física. Luego, fíjate, un 14% cambiarse de ropa en el vestuario. ¿Vale? Posiblemente por imagen corporal, por bullying y demás. Y luego un 2% que era pequeñito, tener un mal recuerdo de ser castigado por el maestro. O sea que son cosas curiosas, tío, que hay que tener en cuenta, ¿eh? Sí, sí. Yo eso alguna vez lo digo cuando he visto con algún padre y eso, de esto que yo escuchaba y se decía, castigado 2 vueltas corriendo, castigado 10 flexiones, castigado. Y digo, pero vamos a ver. O sea, Ya. no se te ocurre decir, toma, castigado 10 euros. O sea, yo considero que al final no puedes asociarlo a un castigo el hacer ejercicio físico. Entonces, esa falta tal vez de psicología o castigado, no vas a ir a jugar. No, vamos a ver. O no vas a ir a moverte, no vas a ir a entrenar. Vamos a ver. Ya. Vamos a tener en cuenta el punto de inflexión que puede ser esto y como bien dices tú, entender, es que como yo lo veo, como que pueden ser puntos de inflexión que marquen un antes y un después, Lo si de son. repente un niño se queda ahí traumatizado porque ha pasado vergüenza delante de todo el colegio, porque ha fallado el penalti o yo qué sé, igual ese chico no quiere volver a tener ese punto competitivo. Pues ahí, Mm. como has dicho tú, yo cuando entreno a personas, hay veces que me ha pasado, oye, pero no me vas a pesar. No.
no te voy a pesar porque yo sé que tuviste anorexia y no te voy a pesar. O sea, Mm, esto es un poco otro ejemplo, sí, pero oye, sé que tuviste este episodio, no quiero que reforcemos ese pensamiento, no sí, quiero reforzar esto. sí, Al final, por eso es el que un punto que para mí es importante, jolín, que tu entrenador hable contigo, que yo hay veces que veo entrenadores y no quiero tampoco, hay que ser una crítica, o sea, sino que al final sea un punto de reflexión de tienes que hablar con tu cliente. Yo es que todo el rato me está entrenando ahí, no le estoy contándole o preguntándole, pero intento hablar mucho, intento escuchar mucho, porque al final el conocer, yo siempre le digo, "Mira, para mí esto es una relación entre tú y yo quiero que tengas totalmente confianza en mí y cuanto más te abras y más me cuentes, no por curiosidad, por saber cosas, sino, o sea, por saber cosas muy personales, sino porque me va a ayudar al poder darte pues, más herramientas o entender cosas que al final pueden marcar la consecución del objetivo. Oye, que pues, un poco yo me acuerdo cuando hablé contigo por primera vez en persona, que me cambió un poco el chip también con pues, personas que tienen obesidad, oye, que le puede dar vergüenza el estar en una sala o le puede dar vergüenza el que le estén viendo que la ropa, pues igual en su talla, igual está preto y está incómodo. Y yo siempre, de verdad, intento que mi cliente esté lo más cómodo posible. O claro. sea, que todo le resulte súper fácil. Que, oye, que le da cosa estar con gente, estamos a solas. Oye, que le resulta tal, lo hacemos así. Que le resulte incómodo Y, tal, y fíjate no te que, preocupes. que Moisés, que eso que lo haces súper bien y que yo creo que además tú eres una persona que escucha, por eso yo creo que tú eres un entrenador muy bueno, también hay que intentar comunicarle que en algún momento vamos a tener que intentar exponernos un poquito. Un Sí, sí, poquito, es decir, generar un poquito de estrés, igual que con el ejercicio, pero sí, sí. para que se vea que o no pasa nada, o que si pasa, qué emoción siente para que podamos trabajarla. Y Sí. ahí es donde yo también me di cuenta durante mucho tiempo que nos faltaba un poco de esa capacidad de escucha, de esa capacidad de entender las emociones de la gente, porque fíjate que todo lo que yo te he comentado antes, si tú no lo valoras, si tú no entiendes qué se siente cuando hay vergüenza, porque no lo has sentido nunca en temas de actividad física, o qué es lo que se siente cuando te cambias de ropa y te están mirando, te dicen algo, que Sí, era el podcast que hicimos, por ejemplo, con Mara, ¿no? Donde, sí. donde sus compañeros se reían de ella por el peso corporal, además en casa tenía también alguna otra historia y eso le llevó a una situación de decir, bueno, si el problema que yo tengo es este, voy a solucionarlo de esta manera y empiezas a tener un problema relacionado con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, Ujú. claro, si no entendemos bien ese contexto, no sabemos hacer preguntas, que es lo que tú has hecho, empezar a preguntar, o lo que has dicho, empezamos a preguntar, empezamos a entender, que la gente esté cómoda, que disfrute, que no sea un castigo, que ahora te comentaré otro de eso porque es que eso, eso es increíble, pues ese es un trabajo que yo creo que hay que seguir potenciando, escuchar Sí, y potenciar la actividad física como algo que genera bienestar, no que tiene que ser una obligación. Y fíjate, yo le doy una recomendación a la gente. El ejercicio no deberías de hacerlo. El ejercicio te gustaría hacerlo. Eso es una palabra, eso es fundamental. No debo hacer ejercicio. Me ya, gustaría hacer ejercicio. sí. ¿Por qué? Porque uno es una obligación y otro es algo que quieres hacer, que vas a acabar haciendo sin que sea una obligación, pero te lo vas de alguna manera a implementar en tu día a día. ¿Vale? Y eso Sí, sí. son cosas que eran importantes. Es que el poder de la palabra, o sea, me parece fundamental. Y palabras que digas y cómo lo digas y eso, Mm. yo considero que tienen un Y, papel importante. y fíjate luego, Moisés, otra cosa que me ha gustado mucho cuando lo has dicho, porque al final mucha gente se piensa que las pequeñas cosas no tienen nada que ver con el futuro luego de cómo es la gente, pero las malas experiencias en la actividad física, que son momentos puntuales, influyen mucho. Cuando tú castigas a una persona con ejercicio, al final lo ve como un castigo. Pero también pasa Sí, con la comida. Tú fíjate que si te portas bien, te compro un helado. Entonces, la relación que tiene con la comida es si yo hago bien, me permito tener eso que me está generando, a lo mejor no es lo más beneficioso. Por un lado, castigo algo que puede ser bueno, por otro lado, puedo premiar algo que esté bien. Y eso sí. socialmente no está mal visto. No es una cosa que tú digas, es que si tú le dices, pero hombre, ¿cómo le dices eso? Dices, pues hombre, pues porque si se ha portado bien, ¿cómo no le voy a comprar algo de esto? Pues a lo mejor habría que cambiar los conceptos y Es que empezar.
Sí, ¿sabes? es que es difícil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tengo una clienta y que está súper concienciada, entrena muy bien, tiene muy buenos hábitos alimenticios y, por ejemplo, ella pues, me contaba que lo pasaba un poco mal, pues cuando iba, por ejemplo, al parque, cuando antes de la pandemia, e iba con las madres y iban con los otros niños y claro, es que todos los niños van con su bollicao o con sus chucherías o con todo esto y ella llevaba pues su pieza de fruta o con su algo de proteico o tal. Y claro, todas las madres diciéndole, hombre, pero déjala que disfrute, déjala que se coma una palmera, déjale que tal. Y al final digo, jolín, o sea, eh, es que estáis llevándola hacia una línea, ¿por qué no puede disfrutar comiendo bien? Yo me acuerdo una vez, y me marcó así mucho, yo venía de entrenar y había quedado con mis amigos a comer y habíamos quedado a comer en la piscina y cada uno se llevaba su bocadillo, sus cosas, y yo me llevé un tupper y no me acuerdo qué llevaba, verdura con algo de, no me acuerdo, con algo de proteína y tal. Y me acuerdo que estábamos comiendo y se me gira así un amigo y me dice, tío, pero disfruta un poco de la vida, ¿no? Claro, y yo me quedé como así, digo, pero, o sea, ¿qué se supone? ¿Que porque yo esté comiendo esto piensas que no estoy disfrutando? O sea, es que a mí me apetece comer esto. O sea, si me apetece comerme un bocadillo, me lo como. Si me apetece Claro. comerme un helado, me lo como. Bueno, tú y Moisés, y tú yo no sé, tú el gasto energético que debes tener a lo largo de tu día, yo no sé, Sí, tú debes ser como un ciclista profesional, o sea, tú te podrías bueno, comer lo que quisieras, pero vamos, seguro. sí, pero que un poco lo que trato de enseñar es que al final dices que puedes comer cosas de esas, pero Mm. que al final ese concepto de entender, también me ha pasado con ejercicio, ¿eh? De Sí, sí, sí. rollo que me ha dicho personas, jo, qué fuerza de voluntad tienes para salir por la mañana a correr, o qué fuerza de voluntad tienes para entrenar. Y te digo, de verdad, que para mí no me supone fuerza de voluntad. Para mí, fuerza de voluntad, un día, pues sí, pero para mí fuerza de voluntad sería si me dijeses, Moisés, quédate una semana en tu casa sin hacer Mm. nada, porque hay que hacer esto. Y digo, Pandemia, madre, pandemia, madre, es así, bueno, con ahí has trabajado, no la la, fuerza de la- voluntad. la pandemia. Pero es un poco entender eso y como creo que muchas personas lo ven como obligación, castigo, lo tengo que hacer porque el médico me ha dado esta analítica y lo tengo que hacer, porque me he visto en esto y volvemos como a no entender, o sea, a que eso no es algo temporal para conseguir un objetivo porque te ha salido mal una analítica, porque te duele de repente algo o porque te has dado un susto, ¿sabes? Claro, Es porque es que lo tienes que integrar, o sea, y esto claro. tendría que estar pues eso, igual que te enseñan a que te tienes que lavar los dientes o que te tienes que ir a dormir o que tienes que dar las gracias cuando alguien hace algo, pues enséñale a que tienes que Por, moverte por- más. por eso debemos cambiar el deberías hacer ejercicio por me gustaría hacer ejercicio. Porque el Sí, me gustaría ya te está implicando un movimiento. Es decir, tienes que empezar a moverte para conseguir algo que quieres. Entonces sí, eso ya mentalmente cuando lo haces consigues algo. Entonces ya cambia también ese concepto. Entonces no parte de una obligación que es como algo que es como un castigo porque muchas veces a lo mejor te lo han sí, impuesto. Entonces la sí, gente que lo esté viendo aquí ahora, si son gente que como este canal es mucho de no es tan es más divulgativo, no es tan científico, hay gente que lo está viendo que no es profesional. Yo lo que les digo es eso, todos los días, me gustaría hacer ejercicio. Si al principio no consigues hacerlo, me gustaría hacerlo. Quiero hacerlo de esta manera. Quiero hacerlo 3 días a la semana. Si lo haces así es más sencillo. Me gustaría hacer sí, ejercicio 2 días a la semana. ¿Vale? Ahora, me gustaría hacer baile, me gustaría hacer fuerza, me gustaría hacer, vale, pues cómo lo vamos a... Y todos los días me gustaría. Reseteate el cerebro. ¿Sabes? No lo veas como una obligación, no lo veas como un debería, ¿por qué? Porque el debería es más fácil que lo rompas, ya, que lo procrastines, es decir, sí, que lo evites, porque el debería al final te está castigando, te está diciendo, y además es una losa que tienes en la espalda, ¿sabes? Pues debería haber entrenado, es debería que haber comido mejor. sí, fíjate que eso me parece curioso, que con algún cliente igual se siente culpable de decir, "Uf, jolín, no he ido al gimnasio y no he hecho la sesión que me dijiste y tal, y que no pasa nada. O sea, vamos a ver, o sea, que no hay que, sabes, que al final esto es un programa flexible y no quiero que lo veas como, pues eso, como una obligación de esto tiene que ser así. Pues Hoy estabas cansado, hoy no te apetecía ir, no pasa nada, me ¿sabes? gustaría hacer ejercicio, entonces tú le dices, ¿haces ejercicio? Sí. ¿Hoy no lo has hecho? No. ¿Ha pasado algo? No. No se acaba el mundo, no va a haber una pandemia porque tú no hayas entrenado. Simplemente, pues, te has intentado mover todo lo que has podido. ¿Te gustaría seguir entrenando? Si te gustaría y no te sientes Sí, culpable, vas a hacerlo, antes o después. ¿Sabes? sí.
Entonces, eso es son conceptos súper interesantes que yo creo que vienen de la psicología y que debemos integrar en nuestros programas de entrenamiento, que parece que son tonterías, pero cambian Claro. mucho. Es decir, cambian mucho el cómo me hablo, el cómo veo una cosa, el cómo la percibo, o sea, mucha gente va a ir a entrenar contigo, Moisés, posiblemente, te estoy quitando ya mucho tiempo, vamos a ir cortando. Aquí. Mucha gente va a ir porque quiere estar contigo, es decir, porque es su momento de relax contigo, que le escuchas, que le cuentas cosas de Real Madrid y demás. Y claro, yo cuando empecé a trabajar con psicólogos, yo evaluaba las sesiones que yo tenía de entrenamiento y yo decía, es que yo tengo muchos momentos del entrenamiento que tengo, que hablo con la persona, pero hablo de cosas como muy triviales. Entonces yo digo, Sí. ¿no podría yo incluir en esos momentos que normalmente suelen ser los iniciales, entre descansos entre series y sobre todo los finales, digo, yo no podría incluir ahí una parte de la psicología que me dé a mí o que me dé pie a que la persona vaya cambiando en cuanto a mentalidad? Y entonces eso lo empezamos a trabajar con psicólogos que estaban especializados en entrevista motivacional. Y entonces yo una de las cosas que les digo en el curso, para que entrenen, en el curso de planificación de entrenamiento con personas con obesidad, como muchos no están acostumbrados, lo que les digo es, mira chicos, esto a lo mejor no es lo que se debería estar haciendo normalmente, ¿vale? Pero Sí. prepararos 4 o 5 preguntas que vosotros queráis saber de la persona, que te den información que tú necesites para ir mejorando en el programa de salud e intentar introducir, y tienen que ser siempre abiertas, es decir, no pueden responderlas con un sí o con un no, tienen que ser que hablen y que den una información o que fomenten una idea, es decir, que ellos la repitan para que su estructura mental la retenga. Y Sí. tenéis que intentar generarlo, una o dos de esas preguntas, tú tienes 6, una o dos preguntas de esas tienes que meterlas en el entrenamiento, sin que ellos lo sepan, sin que ellos lo sepan. ¿Para qué? Para ir generando una estructura mental relacionada con el programa de salud y ejercicio. Tú no sabes Sí. lo que les cuesta esto, Moisés. Pues es que, fíjate que yo, hombre, sabía que me quería dedicar a algo de ciencias de la actividad física y del deporte, pero me encantaba la psicología y hasta tuve un momento de dudar de si me podía plantear eso. Y a mí es que es bueno, es una rama que me encanta y me gusta leer sobre psicología. Y es que creo que es tan importante, o sea, tan importante el entender eso, el tener herramientas para poder ayudar a las personas, porque al final es que trabajas con personas, o sea, Mm. vale que me parece muy interesante saber sobre biomecánica, saber sobre electromiografía, saber sobre... Pero si yo a esa persona no le llego, si yo a esa persona cuando le hablo no le transmito, si no se siente cómoda, si no se siente a gusto, si no se siente escuchada, va a ser muy difícil que haya Mm. un éxito en esa intervención. Entonces, el hecho de plantearle, oye, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, tienes este objetivo, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué crees que va a pasar cuando lo consigas? ¿O cómo te vas a sentir cuando lo consigas? ¿O Es que son qué preguntas crees que, abiertas, es que son muy claro, buenas. claro, qué estarías dispuesto a hacer tal? ¿O qué, sabes? Entonces, son cosas que te sirve para ayudar a entender a la persona y que a mí, por ejemplo, alguna vez me han dicho, Jolín, pero es que tú no eres tampoco un entrenador rollo, venga, 2 más, venga. Digo, es que como no concibo que eso es el entrenamiento, entiendo que en Mm. algún momento lo puedas hacer. Digo, pero aquí esto no lo entiendo desde, esto es una estrategia militar y aquí te estoy gritando y aquí te estoy pegando, Mm. entre comillas, sino que sí, que si nosotros tuviésemos más contacto y como tú tenías ahí con psicólogos y aprendiésemos esa rama, seríamos mucho mejor profesionales. Mm. O sea, Sí. yo tengo clarísimo, al final son relaciones humanas. Entonces, yo he tenido compañeros que, pues, muy buenos a nivel pues, formación, pero que luego pues, igual no tenían ciertas habilidades sociales a Mm. la hora de comunicar, hablar, empatizar, escuchar. Y Mm. yo considero que una ventaja, una virtud que tengo es que empatizo y Ya. que creo que, sabes, que sé cómo puede sentirse esa persona y, pues eso, que al final empatizas. Entonces, ese punto pues me parece súper importante, ¿sabes? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, y pues para finalizar con esto, Moisés, pues que la gente que te está viendo, que te va a ver luego, que a mí muchas veces me preguntan, Javi, ¿me puedes decir algún entrenador?
que de confianza, pues oye, Moisés, para mí un entrenador de confianza, Moisés, ¿vale? Porque, bueno, pues él está en un centro deportivo en Madrid, también tiene entrenamientos online, ¿vale? Y bueno, pues yo es que siempre me dicen, pero tú puedes, y es que yo tengo poca gente, ¿por qué? Y además ahora que vamos a sacar un programa de mujeres de 40, 45 años que estamos trabajando en ello, es que no me da más tiempo porque lo estoy preparando Ya. para eso. Es un bloque para mujeres que están o sea, que van a empezar con la premenopausia, que a mí me interesa Sí. mucho porque es un bloque muy interesante que tienen que trabajar concretamente ciertas cosas y que a nivel social tienen que cambiar mucho la mentalidad y a mí eso Ujú. me motiva mucho. Entonces, Sí. hay muchos profesionales, entre ellos, pues, oye, Moisés, podéis contactar con él por sus redes sociales. Las voy a poner aquí, yo creo, espera un momentito, para que las puedan ver. Vale, pues muchísimas Ahí, claro. gracias, Javi. A ver, vamos a ponerlo aquí, Moisés, aquí. Mira, voy a cambiar aquí a pantalla. Mira, aquí le tenéis, ¿vale? MB Health Coach, pero bueno, si Sí. ponéis Moisés Moisés Benavente, Benavente, yo creo que también sí, aparece. aparece. Entonces, bueno, Mm. pues aquí también tiene sus charlas, tiene ejercicios, trabajando con clientes, ¿vale? O sea, es decir, que es una cuenta muy interesante, podéis poneros en contacto con él. Y desde aquí, pues sobre todo, darte las gracias, Moisés, por esta horita más o menos y media que hemos tenido. Nada, si es que yo ya te digo que a mí se me pasa el tiempo volando hablando contigo, que me gusta mucho, pues eso, estar ahí, pasar tiempo contigo, escucharte, porque creo que es un punto que nos ayuda mucho a aprender, a seguir sumando y a poder hacer lo que creo que es el objetivo nuestro, que es ayudar a las personas a que se sientan mejor y mejoren sus hábitos de salud. Yo creo que vamos por buen camino y nada, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado presentes. Ahora mismo pues hay 20 personas que están viéndolo en este momento en directo. Me gustaría que pudierais poner en el chat, si es que podéis, si os ha gustado, pues una manita o pues yo qué sé, cualquier cosilla o alguna pregunta que decís, oye, pues vamos a ver si en otro directo de Twitch pues podéis hablar de esto, pues que yo a veces hay cosas que yo no sé, pues de nutrición o de psicología, pues oye, pues venga, que venga Santos o que venga Borja o que venga alguien también que pueda hablar de otro tema, Claro. o un médico que venga a hablar de endocrinología o alguna cosita que vosotros también podéis hablar y que para mí está siendo muy interesante poder interactuar con vosotros. Así que nada, escribir por ahí. Yo, mientras tanto, me despido de Moisés. Muchísimas gracias, Moisés. Ha sido un placer, como siempre, escuchar todas tus historias y nos veremos más veces. Tú estás invitado cuando tú quieras, ¿eh? O sea, es decir, Yo, cuando tú quieras, ya sabes, a- tengo a- disponibilidad para... pues me molaría hablar alguna vez bueno, me gustaría hablar un poquito de las variables del ejercicio que solemos utilizar, que aún has dicho Sí. algunas, ¿vale? Pero también me gustaría hablar pues de los respondedores frente a no respondedores, cuáles son tus ideas, qué tipos de entrenamiento, pues a lo mejor los tradicionales versus los clústeres de entrenamiento, cositas de estas. Yo creo que lo haremos alguna otra charla si tú quieres, ¿vale? Perfecto, yo cuando quieras, encantado. Venga, pues oye, Moisés, un placer y nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao.